Sus expositoras del día de hoy. Primero está Marcela Villegas, ella es educadora diferencial con mención en trastornos de aprendizaje específico y trastorno de audición y lenguaje. Es diplomada en psicopedagogía de la discapacidad intelectual, en espectro del autismo, en estudios avanzados en psicología, aprendizaje y educación, además de tener un posgrado en necesidades educativas especiales por autismo y trastornos generalizados del desarrollo. Marcela es certificada en el método TEACH, también posee especialización en el modelo CERTS y el test A2-2. Es especialista en autismo y educación inclusiva. Es fundadora de la agrupación Alianza Inclusiva y durante el año 2023 y 2024 se desempeñó como asesora técnica en Mineduc para la implementación de la ley 21.545. Además, va a estar con nosotros Alejandra González, ella es psicóloga clínica y mediadora familiar, cofundadora de la agrupación Alianza Inclusiva de Viña del Mar. Cuenta con una certificación especializada en The Greenspan Floor Time Approach and the Learning Tree, The Floor Time Center y certificación en ADR, entrevista para el diagnóstico del autismo y escala de observación para el diagnóstico del autismo A2-2, Advocate Children's Hospital. Desde ya les agradezco nuevamente la atención y la participación del día de hoy y las dejo con Marcela y Alejandra para dar inicio a la clase. Muchas gracias, Karin. Gracias, te saludo, agradezco que nos acompañes hoy día. También saludo a Alejandra y a todas y todos los participantes que una vez más han querido confiar en ADIPA y en nosotras para poder profundizar en conocimientos tan importantes el día de hoy como el abordaje de la educación de personas autistas en el espacio escolar. Agradezco enormemente también a la comunidad autista que siempre nos acompaña y parto por pedir disculpas por hablar en tercera persona de la comunidad autista. Eso es algo que siempre nosotros resguardamos, que pueden haber palabras que sin querer, sin ninguna intención, pueden herir alguna sensibilidad respecto a las neurodivergencias. Por lo tanto, nuestras disculpas y con fines académicos profundizamos en algún tipo de características que los haga sentir incómodos, siempre es con el mayor compromiso y el mayor cariño posible. Saludar a todos los amigos latinoamericanos que siempre nos acompañan y contarles que este seminario, Emoción y Autismo, claves para la elaboración de los planes de acompañamiento emocional y conductual en el espacio educativo, tiene relación con un dispositivo oficial que tiene el Estado de Chile para poder promover la educación inclusiva de niños, niñas, adolescentes autistas. La sigla con la que nosotros aquí en Chile hemos identificado este dispositivo es PAEC, que no es lo mismo que DEC, que es algo muy importante hacer la diferencia. Y hoy día vamos a trabajar en los elementos que son fundamentales de saber para poder avanzar en su elaboración, pero no solamente en su elaboración, sino en la comprensión de la cultura neuroinclusiva que hay detrás del PAEC. El PAEC es mucho más allá que un dispositivo normativo. Tiene que ver con una forma de mirar los desafíos evolutivos de niños, niñas y adolescentes autistas. Karin, te agradecería que ahora podamos cerrar el chat y quedamos súper abiertos a las reacciones de quienes nos acompañan y de quienes nos van a ver de manera asincrónica. ¿Ya? Entonces, este curso, este seminario está dentro del curso, como decía Karin, de diseño de PAEC, que nosotros vamos a desarrollar con ADIPA en las próximas 4 semanas. Y es un nuevo curso que tenemos con ADIPA. Con ADIPA trabajamos hace más o menos 10 años, antes de que fuera ADIPA incluso. Hemos venido trabajando con ellos como TEC, es la única TEC con la que trabajamos porque nos hemos sentido cómodas de que nos han ido acompañando a lo largo de nuestro trabajo y nuestro crecimiento. Y por lo tanto hemos venido generando iniciativas que nos han convocado a generar para nuestro país cursos accesibles y desde una mirada neuroafirmativa, biopsicosocial. Hemos instalado también 2 diplomados en ADIPA que son el diplomado en autismo infanto-juvenil y el de atención temprana que está próximo a salir. Y por lo tanto, todo esto que vamos a conversar hoy día está dentro de un marco más amplio de trabajo con ADIPA y de Alianza Inclusiva, en el que intentamos compartir nuestros saberes y nuestras concepciones respecto del autismo de la perspectiva más respetuosa que sea posible, pero sin obviar
los evidentes desafíos evolutivos que tienen los niños, niñas y adolescentes autistas. Obviar esos desafíos evolutivos significaría invisibilizar necesidades de apoyo. Y nuestro propósito siempre es diseñar planes de apoyo que sean eficientes, que sean respetuosos, sensibles y que ayuden a las familias a poder levantar un proyecto de vida con sus hijos y sus hijas que les permitan asegurar una calidad de vida. Y desde esta lógica, les voy a contar que el PAEC, como venía diciendo recientemente, el PAEC es un plan de acompañamiento emocional y conductual que tiene tres formas de comprenderlo. A veces las comunidades educativas, que están haciendo un gran esfuerzo por sintonizar con esta cultura neuroinclusiva a pesar de los tremendos desafíos que hoy día tiene el sistema educativo nacional, no solamente con los chicos autistas, sino que con todos los niños y las niñas. En ese escenario hay tres formas de identificar o de trabajar con los PAEC. Primero, desde una perspectiva paradigmática. Tiene que haber una comprensión del paradigma del PAEC porque si no, me quedo solamente en una dimensión normativa, ¿ya? Y por lo tanto, no alcanzo a comprender lo que hay a la base del PAEC. Y eso es súper importante, como ahí dice Romina con su dedito arriba, que las comunidades educativas y muchos profesionales, sin ninguna mala intención, siguen pensando que esto es como un FUDEI, como un formulario que es fijo para dar información al sistema. Pero el PAEC es una forma de mirar los desafíos evolutivos de la población autista. Y eso es algo diferente. Significa entender qué es lo que hay detrás de un comportamiento, de qué manera lo puedo hacer más accesible en mi comunidad educativa, de qué manera nosotros podemos profundizar en los sentires y en las necesidades de apoyo de la población autista. Por lo tanto, trasciende a un ámbito normativo. Por supuesto que también hay que aprender lo normativo porque este PAEC está inserto dentro de un marco normativo mucho más amplio que involucra la ley 21.545, que es la ley de autismo, que está normado por la circular 586 de la Superintendencia de Educación, que tiene vinculación también con los planes de resguardo a la trayectoria educativa en riesgo, que nos habla ya el decreto 67 o el plan de reactivación educativa, con una visión focalizada en el bienestar que tiene que ver con la nueva política nacional de convivencia educativa. Por lo tanto, desde una perspectiva paradigmática es un cambio de mirada y desde una perspectiva normativa hay un enriquecimiento de los recursos normativos con los que disponemos acá en Chile para poder desplegar un acompañamiento efectivo en las comunidades educativas a una población que es biológicamente vulnerable a las demandas del entorno. Y eso es súper importante de considerar, que la población autista es biológicamente vulnerable a la demanda del entorno y por lo tanto, desde una perspectiva actualizada, tenemos que poner más foco en el entorno que en las dificultades personales de la población autista en las escuelas. Eso, vuelvo a señalar, no quiere decir por ningún motivo que vamos a invisibilizar estos desafíos evolutivos. Por ejemplo, el del desarrollo emocional. Pero desde la lógica autista, lo que buscamos en el sistema y lo que eh, promovió la comunidad autista organizada del país en la implementación de la ley fue que más que una respuesta a los desafíos emocionales, lo que requeríamos era acompañar desde una mirada de corregulación. Y por otra parte, tenemos la última forma de comprender este gran dispositivo que desde mi perspectiva es un regalo al país, de verdad, un regalo técnico-pedagógico al país, que tiene muchas personas involucradas, que tuve la suerte de participar en ese diseño y con la comunidad autista organizada también. Hay también un elemento procedimental, que es cómo lo hago, ¿ya? Es decir, qué es lo que hay a la base, cuál es la normativa que lo sustenta y cómo lo hago. Y para saber cómo lo hago, tenemos que considerar la urgente transformación que requerimos respecto de los niños y niñas autistas en las escuelas. ¿Qué significa esto? Esto corresponde al ámbito paradigmático.
nosotros todavía seguimos pegados a un análisis del diagnóstico de la condición, ¿ya? Por lo tanto, todavía seguimos pensando que basta con establecer un diagnóstico. Y muchas personas creen además que no solamente que basta con establecer un diagnóstico, sino que las necesidades de apoyo estarían directamente relacionadas con el diagnóstico. Hay una tendencia a exigir que me digan si tiene o no tiene una coexistencia, si tiene nivel 1, nivel 2, nivel 3, si presenta o no presenta un déficit atencional. Y eso es importante en una primera etapa para poder hacer como el diseño inicial de la respuesta educativa. Pero el autismo es mucho más que el TEA. El TEA es un diagnóstico, pero que involucra y que tiene implicancias evolutivas. Espero estar explicando. Ahí me ponen el dedito si me explico. El TEA es un diagnóstico que se establece clínicamente por un médico neuropediatra, excelente, me estoy explicando, por un médico neuropediatra, perdón, neuropediatra, psiquiatra, neurólogo, pero lo importante es reconocer de qué manera ese TEA, ese diagnóstico de TEA impacta positivamente o desafiante, impacta sobre el espectro, sobre la persona en consideración a todo un espectro. Por lo tanto, la gran ganancia de un PAE es poder conocer en profundidad cómo está siendo desafiado el entorno en relación a un estudiante que presenta un diagnóstico de TEA, que es distinto. Entonces, desde una perspectiva biopsicosocial, es muy importante saber que el PAEC se ubica dentro de un modelo biopsicosocial que trasciende al diagnóstico de TEA, que comprende el autismo como un neurotipo, es decir, una forma de funcionamiento cerebral que se manifiesta en la conducta, en la emoción, en el aprendizaje, y que todos los desafíos que tiene una persona autista, principalmente en la infancia y en la adolescencia, tienen directa relación con la interacción con el entorno. No hay una forma de entender el autismo si es que yo no sitúo a la persona autista. Les pediría no tocar la pantalla porque olvidé, hicimos la prueba, pero no nos dimos cuenta que estaba abiertas las anotaciones de la pantalla. Les pediría no tocarla, no moverse en la pantalla para que no nos quede rayadito la grabación. Gracias. Entonces, cuando nosotros pensamos en la evolución del desarrollo, esa evolución del desarrollo no depende solamente de la persona, sino que depende también de las oportunidades, del contexto, de los apoyos que brinda el contexto. Pensemos todo el rato entonces, ¿cuál sería la justificación de un PAEC? La justificación de un PAEC es que hay un reconocimiento de que la manifestación, finalmente, de los desafíos evolutivos de la persona autista no están solo relacionados con el diagnóstico, sino que tiene directa relación con cómo el entorno demanda y apoya, qué oportunidades brinda, qué acompañamientos hace. Así como lo hacemos en lo curricular, era necesario establecer un dispositivo que lo hiciera en lo emocional. ¿Y por qué había que hacerlo en lo emocional? Porque el currículum no es el gran foco de desafíos de la población autista en la escuela, al menos en este país. El gran desafío de la población autista en nuestro país es la vinculación emocional y social con la comunidad educativa. Por lo tanto, si nosotros tenemos un recurso para hacer ajustes curriculares, siendo uno de los focos desafiantes de la población infanto-juvenil autista, había que tener entonces un dispositivo de apoyos formalizado, sistemático, que permitiera acompañar la trayectoria educativa de los estudiantes autistas, siendo ese un gran foco de desafío tanto para la persona autista de cualquier edad, para sus familias y también para los equipos de aula. Por lo tanto, el PAEC viene a ser un dispositivo que tiene el propósito de acompañar a los estudiantes autistas en el desarrollo emocional
considerando que ese desarrollo emocional tiene una vulnerabilidad neuropsicológica explícita, documentada y reconocida por la ley de autismo en el artículo 18 y 20. ¿Ya? Entonces, hacer una mirada general involucra también que cuando nosotros pensamos en el PAEC, también tenemos que pensar cuál es el concierto internacional respecto del abordaje de los desafíos autistas a nivel internacional. Y hoy día los abordajes psicoeducativos de la población autista en todo el mundo tienen 5 grandes modelos de trabajo. Primero, lo evolutivo, es decir, dejar de ver el autismo como una psicopatología y pasar a verla como una condición neurodivergente, que implica un neurotipo distinto muy vinculado al paradigma de la neurodiversidad. Por otro lado, hay todo un modelo cognitivo que intenta explicar cuáles son los marcos de referencia y los procesos cognitivos, las funciones psiconeurológicas básicas más elementales que están desafiadas en la población, en la comunidad autista y en la neurodivergencia de manera general. Por otro lado, tenemos un modelo que ha tomado mucha fuerza desde la infancia, que es el modelo vincular naturalista, que pone el foco en comprender que la respuesta psicoeducativa para los niños y niñas y adolescentes autistas tiene que ser desde el vínculo afectivo en los contextos naturales del desarrollo, empezando por la familia y por el hogar. Por otra parte, hay todo un modelo ecológico funcional que parte hace muchos años para identificar que el entorno tiene un impacto profundo en el desarrollo de la persona autista y que los elementos de funcionalidad no tienen que ver con capacitismo, tiene que ver con que las ayudas se dan en función del funcionamiento, se dan a partir del funcionamiento. ¿Qué necesita la persona para desarrollar su autonomía progresiva? ¿Qué necesita la persona para desplegar su autodeterminación? ¿Qué necesita la persona para alcanzar su calidad de vida? Por lo tanto, estos modelos, en ninguna parte, un modelo actualizado desde esa lógica va a decir, mira, modificación de conducta tradicional o respuesta a las desregulaciones por sí sola, sino que hay a nivel internacional una mirada mucho más amplia que implica reconocer el autismo como una manifestación neurodivergente que tiene procesamiento cognitivo distinto y que involucra desafíos evolutivos importantes que tienen que ser mitigados por las relaciones humanas con el otro en un contexto que se ajusta y que es neuroamigable con esa diversidad funcional para poder ser más autónoma, más autodeterminado. Y dentro de estos modelos encontramos algo que quiero que recuerden muy bien, que es el apoyo conductual positivo, del cual nos va a hablar eh, la cofundadora de nuestra organización Alianza Inclusiva, la psicóloga Alejandra González, que va a contarles un poquito del apoyo conductual positivo y por qué. Porque a la base del PAEC hay un modelo de trabajo y el modelo de trabajo es el apoyo conductual positivo. Nosotros acabamos de terminar un curso en ADIPA de apoyo conductual positivo, hicimos seminarios de apoyo conductual positivo, pero que es una manera distinta de enfrentar los desafíos emocionales y conductuales de la población autista en la escuela, y eso es lo que hay a la base del PAEC. Cuando se pregunta el sistema de qué manera acompañar a los chicos y chicas autistas, al buscar qué era lo más prudente, lo más efectivo, lo más viable de implementar en las comunidades educativas y que internacionalmente tuviera un reconocimiento en su evidencia y en su práctica, fue el apoyo conductual positivo. Ya que no es el ABA, que no es el NeoABA, que no es el ABA funcional, sino que es un modelo distinto, que es una variante del modelo conductual clásico, pero centrado en la calidad de vida de la persona y no en la erradicación de conductas desajustadas. ¿Ya? Eso es lo que hay a la base del PAEC. Y eso también tiene directa relación con que cuando nosotros comprendemos los desafíos evolutivos, conductuales y emocionales de
los niños y niñas autistas que tenemos en nuestras escuelas, tenemos que considerar el gran aporte que hace la teoría del iceberg para comprender los desafíos emocionales y por qué es importante entonces tener un dispositivo oficial de acompañamiento. El primer elemento es que la conducta es un signo. La conducta es la punta del iceberg. La teoría del iceberg es una teoría muy antigua de Sigmund Freud que ha sido ocupada en distintos ámbitos de la psicología, que es antigua y que ha sido utilizada en distintos espacios para explicar que lo que no vemos es muchísimo más profundo y más amplio de lo que vemos. Y vamos a poner un ejemplo. Un niño grita en la sala ante una demanda del docente. Y en la comunidad educativa está muy angustiada porque cada vez grita más y cuando no se lo deja salir de la sala puede llegar a afectar el mobiliario o tener una conducta muy desajustada socialmente con sus compañeros. Esa conducta es la punta del iceberg, porque a la base tendré que preguntarme entonces qué tipo de interacciones está teniendo el niño o niño de adolescente con el entorno físico y social, cuáles son las habilidades sociocognitivas que no ha desarrollado y que no le permiten comunicarse efectivamente, cuál es la emoción que hay a la base de ese evento, qué es lo que está intentando comunicar, cuáles son los estresores sensoperceptivos y cuál es la naturaleza, finalmente, cuál es la base neuropsicológica que puede estar impactando sobre el bienestar de la persona, por ejemplo, una falta de comunicación hablada, el exceso de estímulo sensoperceptivo, la falta de anticipación cognitiva. Por lo tanto, hay muchos más elementos con los cuales trabajar, información que es súper necesaria de reconocer y de recoger, porque solo la conducta y responder solo a la conducta puede que resuelva una problemática en el minuto, pero no es una problemática que puede mantenerse o que puede mitigarse en el tiempo. Y además que la propia comunidad autista, organizada en el proceso de levantamiento de la ley de autismo en nuestro país, expresó reiteradamente que el protocolo DEC, si bien era un dispositivo que intentaba mitigar los desafíos de la población autista en la escuela, no permitía un acompañamiento del tipo respetuoso, sensible, efectivo y que reconociera los desafíos evolutivos neuropsicológicos de la población autista, que más que una respuesta a la desregulación, lo que requería era un acompañamiento en su desarrollo emocional. Y ahí surge el PAEC. Por lo tanto, en el PAEC se incorporaron tanto profesionales técnicos del Ministerio de Educación, profesionales abogados de la Superintendencia de Educación, pero lo más importante, la comunidad autista representada por FENAUT, para poder sancionar si la mirada del PAEC realmente contribuía al acompañamiento de sus hijos e hijas en la escuela. Y ustedes saben que cuando escuchamos el trabajo en primera persona desde la población autista, todos ganamos, todas ganamos. Ya, porque en primera persona tú puedes tener una visión mucho más profunda y más adecuada de lo que necesitan los chicos y las chicas. Ahora, vamos terminando esta parte paradigmática. Desde una perspectiva biológica, hay una amígdala cerebral que está ubicada en el centro del cerebro, hay un lóbulo prefrontal, hay un hipotálamo y un tálamo que en autismo presenta una funcionalidad divergente, un desarrollo atípico y que genera una vulnerabilidad neuropsicológica respecto a las demandas del entorno. La vulnerabilidad implica mayor liberación de cortisol, mayores niveles de ansiedad, mayor eh, mayores desafíos frente a la multitarea, una resistencia biológica al exceso de la demanda, una sensibilidad fluctuante respecto a los estímulos sensoperceptivos,
una comunicación que en una gran parte importante de las personas autistas no se despliega a través del habla y que hay una comunicación que tiene que ser aumentativa y alternativa. Por lo tanto, lo que intento explicar con esta lámina es que ese desafío de ese niño que está gritando en mi aula debe tener una comprensión integrativa mucho más amplia que centrarme en la conducta propiamente tal, sino que hacer una bajada en ese iceberg para poder entender qué es lo que está pasando con ese niño en un entorno que quizás no ha logrado ajustarse de una manera efectiva dada la estructura del sistema. Y ahí voy a hacer un paréntesis. Cuando yo digo esto, en las comunidades educativas, ahora que he vuelto a trabajar en el ámbito privado, acompañando a comunidades educativas en el fortalecimiento de sus docentes, muchos profesores y profesoras toman esto como una crítica a su labor. Y lo que nosotros queremos poner en la mesa es que hay una crítica al sistema. El sistema educativo nacional tiene un exceso de estudiantes por aula, una cantidad administrativa de demanda hacia el docente muy amplia, muy grande, una falta de oportunidades de trabajo colaborativo, una forma muy tradicional de ver a la familia fuera de los límites de la escuela. Por lo tanto, la crítica, el pensamiento crítico que yo comparto no es respecto de un profesor o profesora en particular, sino que cómo podemos avanzar a un sistema educativo más amigable con todos y todas las niñas, no en particular con la población autista. Ahora, en relación a la población autista, se hace necesario, por todos los elementos que he contado de manera superficial por el tiempo, se hace necesario implementar un plan de acompañamiento que además está normado por la ley 21.545 y la circular 586. En el fondo, lo que hay en la ley de autismo es el reconocimiento de esto, de que la población autista en los espacios educativos requiere del resguardo de la integridad física y psíquica. Eso lo pueden encontrar en el artículo 18 y en el artículo 20 de la ley de autismo. ¿Y qué van a encontrar? Van a encontrar que se norma que los establecimientos educativos, de manera genérica, particulares subvencionados, de los SLEP, de corporación, particulares pagados, jardines infantiles, JUNGE, Integra y con reconocimiento oficial, autorización oficial de funcionamiento, requieren de abordar la educación y el desarrollo emocional y ajustar los dispositivos de gestión para poder acompañar y resguardar tanto la trayectoria educativa del colectivo autista como responder a desregulaciones emocionales y conductuales que pongan en riesgo la integridad física y psíquica de la persona autista. Por lo tanto, está normado porque la ley hace un reconocimiento de una vulnerabilidad. Y no solamente la ley hace un reconocimiento de la vulnerabilidad, es que la literatura, los modelos actualizados de trabajo a nivel internacional, tremendamente documentado, ya han reconocido la vulnerabilidad de las neurodivergencias respecto al entorno y ciertos desafíos evolutivos a la hora de su desarrollo emocional. Y aquí me llama la atención algo que voy a explicar rápidamente. Las personas nos hablan de que es necesario abordar la regulación emocional de la población autista y que el chico se desregula, no se autorregula, le falta regulación. Eso en la población típica se logra después de los 20 años. En la población típica. Ninguna persona antes de los 18 años puede haber alcanzado un nivel de corticalización, es decir, de que el cerebro, la corteza del cerebro y principalmente el lóbulo prefrontal que está acá, pueda regular el comportamiento. Eso se logra a lo largo de la vida y se logra ya definitivamente después de los 20 años. Por lo tanto, llama poderosamente la atención que nosotros estemos esperando el desarrollo de habilidades de regulación emocional en población neurodivergente en trayectorias educativas en riesgo.
El niño o la niña adolescente, ninguno, ni típico ni divergente, puede alcanzar en la escuela un nivel de regulación emocional que le permita la autorregulación. En la etapa evolutiva lo que va a requerir es la corregulación, la regulación por parte de otro, que te ayude a lograr la identificación emocional, la comprensión emocional, la expresión emocional para alcanzar la regulación emocional. He hecho un extracto muy simplificado de las habilidades emocionales a la base del comportamiento para explicarme rápidamente, pero lo que nosotros estamos esperando, por ejemplo, respuestas a desregulación, primero tenemos que pensar que se usa la palabra desregulación solamente para no usar la palabra crisis y la palabra descompensación, porque ningún niño tendría que estar regulado, al menos ningún niño autista debiese o podría estar regulado si está en pleno periodo de desarrollo. Y seguramente a muchos de ustedes les explotó en este minuto el cerebro porque estamos tan acostumbrados a hablar de desregulación que ya nos creímos que tenían que estar regulados. Lo que tenemos que esperar en la etapa educativa de los 0 a los 18 años es que el niño o niña adolescente autista permita la corregulación. Y para permitir la corregulación necesitamos dispositivos que permitan a la persona autista alcanzar su desarrollo. Entonces, ¿por qué se usa la palabra desregulación desde el punto de vista neurocientífico? Se utiliza para no utilizar en neurodivergencias o en el mundo de la salud mental la palabra crisis o la palabra descompensación. En el fondo estoy utilizando el concepto desregulación para caracterizar un evento excepcional, transitorio, donde la persona no logra gestionar sus emociones de una manera socialmente saludable, socialmente adaptativa. Por lo tanto, tengo que saber que aquella niña autista de 13 años que tengo hoy día en la escuela requiere de mi corregulación y no puedo tener la ambición, la imaginación de que ella en algún minuto se puede autorregular por sí sola, porque eso es un proceso continuo, dinámico, que se va logrando a través del tiempo y que se logra finalmente con la corticalización, la, el, la maduración de la corteza cerebral que permite el manejo y la gestión de las propias emociones. ¿Ya? Entonces, rápidamente, para darle el paso a la ALE, la ley de autismo, como les decía, en su artículo 18 y su artículo 20, establece la obligatoriedad de que los establecimientos educativos del país, sean privados o públicos o semipúblicos, ajusten sus dispositivos de gestión para resguardar el bienestar de la población autista en la escuela, en los espacios educativos. El PAEC no va hacia la universidad, solamente está pensado en la etapa educativa de educación parvularia y etapa escolar, donde hay una corresponsabilidad con la familia de poder acompañar a este estudiante a superar sus desafíos evolutivos, que son parte tanto de su desarrollo como niño, como adolescente, como joven, y que al ser neurodivergente tiene procesos y desafíos evolutivos emocionales más complejos o de mayor profundidad que la población neurotípica, siendo altamente vulnerable al estrés, a la ansiedad, liberación de cortisol, pensamientos eh, intrusivos, ideación suicida, afectación de salud mental en el 40% de los casos de la población autista. Y como no queremos que les pase nada, ni a ellos, ni a sus compañeros, ni tampoco a los profesores y profesoras, es súper importante, muy importante, que nosotros acompañemos a estos chicos a lograr su mayor bienestar. Y el PAEC, entonces, es eso, un conjunto de acciones preventivas, responsivas, desplegadas hacia el estudiante autista a lo largo de su trayectoria educativa, cuyo propósito es mitigar su vulnerabilidad ante el entorno, que hemos venido conversando, o responder comprensiva y eficazmente ante conductas desafiantes de manejar para el contexto educativo, sea por intensidad, naturaleza o temporalidad. Entonces,
En relación a la desregulación, no es un eufemismo de educación parvularia cuando dice que en la infancia más temprana, hasta más o menos los 8 años, no podemos hablar de desregulación porque evolutivamente el niño no puede estar regulado. No era un eufemismo, es una realidad. Posteriormente, desde la etapa escolar, se usa el concepto de regulación para poder graficar lo que está pasando en el niño. Pero el portarse mal, como cualquier niño, no es una desregulación. El llorar no es una desregulación. El no estar contento no es una desregulación. La desregulación es una situación excepcional que trasciende lo que yo puedo abordar con estrategias psicoeducativas clásicas, tradicionales. Un consuelo, un abrazo, un, un jugar colectivamente, un llegar a la mamá, sino que hay una desconexión del comportamiento con el lóbulo prefrontal, pero absoluta, y por lo tanto no hay una intencionalidad de morder o una intencionalidad de gritar o una intencionalidad de generar un conflicto. Cuando hay una desregulación propiamente tal, trasciende la posibilidad de tener claridad de lo que yo estoy haciendo, lo que está pasando, y desconecto, finalmente me desconecto del entorno, y por eso parece que no escucho, que no atiendo, que no miro, que no respondo, porque estoy absolutamente desconectado, desconectada, porque me he ido para adentro o he explotado emocionalmente a través de una conducta socialmente desajustada. Ahora, los apartados fundamentales son el eje preventivo y el eje reactivo. No hay un solo modelo de PAEC, pero tienen que revisar lo que el Ministerio de Educación ha levantado como los elementos básicos que tienen que estar, y en el eje preventivo, la identificación, la fortaleza, los elementos que corregulan las habilidades que tienen que ser desarrolladas. Y en el eje reactivo están las sugerencias de respuesta frente a situaciones emocionalmente desafiantes, conductas problemáticas, socialmente problemáticas o desregulaciones emocionales, que no son lo mismo. Eruptar es una conducta socialmente desajustada. Gritar garabatos en la sala sin una conexión emocional clara con el evento es una desregulación emocional. Por lo tanto, yo no puedo llamar a la familia por conductas socialmente problemáticas para que venga a asistirlo, porque no es una desregulación emocional. La desregulación emocional implica un desajuste transitorio en donde la emoción sobrepasa los límites corporales incluso. La emoción sale como una explosión, o al contrario, cuando son internalizantes, la emoción bloquea y congela a la persona. Y ambas cosas pueden ser desregulación. Eso significa que desde la mirada de la corregulación necesitamos combinar los desafíos educativos con los desafíos que plantea la convivencia y el bienestar. Y eso implica que muchas veces el foco no es curricular, sino que es emocional y social. Y eso lo permiten los planes de acompañamiento emocional y conductual. Ahora, voy a señalar 10 cositas rápidamente que no voy a poder profundizar, pero 10 cositas que serían importantes de considerar cuando yo despliego la corregulación emocional en los espacios educativos. Ya expliqué por qué corregulación, lo que hace el adulto respecto de un niño o de una niña que se encuentran en una situación emocionalmente desafiante, emocionalmente compleja o que requiere del desarrollo de habilidades emocionales y sociales. El primero, conocimiento del niño, niña, adolescente autista para el logro de una conexión afectiva y vincular estable. Se explica en sí mismo. No puedo yo corregir o acompañar a alguien que no conozco y con el cual no tengo un vínculo afectivo. Promover, proveer sensación de confianza, seguridad y pertenencia. Identificar la función de la conducta y la escucha activa de señales comunicativas, también cuando la persona es no hablante. Enseñanza de habilidades emocionales y comunicativas, y ahí volvemos atrás.
yo estoy esperando que el chico se regule emocionalmente, que es una espera un poco inocente porque biológicamente no corresponde, pero aún así la espero cuando ni siquiera identifica su propia emoción y nadie le enseña a identificar su emoción o a comprender la emoción de los otros o a expresarte emocionalmente de manera adecuada. Modelamiento de comunicación y gestión emocional saludable. Tenemos en nuestras escuelas modelos muy inadecuados de gestión emocional. Andamos gritando, andamos golpeándonos entre los pares, andamos gritándole también a nuestros estudiantes, no nos hablamos adecuadamente entre los docentes, no podemos nosotros los adultos, que somos quienes modelamos la comunicación y la gestión emocional saludable, buenos modelos de comunicación y gestión emocional saludable. Control de estresores, identificación de gatillantes y precursores. Los gatillantes son los que gatillan una situación de estrés y los precursores son aquellas conductas que evidencian malestar. Promoción de gratificación y disfrute en el espacio educativo. Me pregunto yo siempre a qué van los chicos a la escuela, porque el conocimiento está en la red. ¿Qué es lo que yo realmente aprendo en la escuela? A convivir, a gestionar mis emociones, a crear, a resolver conflictos, a enfrentar la diversidad, porque el conocimiento está en la web. El conocimiento no suele estar en la escuela, pero sí el desarrollo de habilidades que nos permitan una convivencia saludable. La comprensión biopsicosocial e integrativa del autismo y sus desafíos, por lo tanto, esto no es lineal. La pregunta no es si puedo aplicar protocolo, si no puedo aplicar protocolo o sanción. No tiene sentido esa mirada lineal, necesito una mirada integral y ecosistémica. La necesidad de un trabajo y una planificación colaborativa de los equipos de aula y el cuidado emocional y profesional de docentes y familiares. Yo no puedo abandonar a su suerte a los docentes tratando de hacer algo en su sala y tampoco puedo abandonar a las familias que son de alguna manera responsabilizadas del comportamiento en el 100% de los casos. Y no ocurre así, no funciona así. Muchas veces las madres y los padres no sabemos cómo acompañar emocionalmente a un adolescente autista, y nadie nos enseña. Tenemos que entrar a pedir ayuda a ese establecimiento, a esos profesionales del PIE, a los profesionales del CEP, al encargado de convivencia, y esperamos que esa familia que necesita de ayuda reciba esa ayuda y que los docentes, por otro lado, no sientan un agobio y una sensación de abandono y de soledad que los ha frustrado profundamente. Yo no participo hoy día de ninguna iniciativa donde hay un enfrentamiento entre docentes y familias, porque lo que necesitamos es la colaboración mutua, es el respeto mutuo y el cuidado compartido. No podemos seguir pensando que hay un bando de los docentes y un bando de los docentes, un bando del PIE y un bando de la familia, y el PIE queda al medio como el jamón del sándwich. Necesitamos avanzar hacia comunidades educativas que articulen la formación de sus profesores, el cuidado de la familia, la incorporación de las familias neurotípicas para la comprensión de la comunidad autista en la escuela. ¿Ya? Y por lo tanto, para terminar, contarles que en esta punta de iceberg la conducta solamente es un signo, como les decía, y lo que hay que identificar claramente es la función que tiene una conducta y cuáles son en el entorno los gatilladores de situaciones de malestar, las necesidades de desarrollo de habilidades, y para eso se elaboró el PAEC desde un modelo integrativo, biopsicosocial, de modelo de apoyo conductual positivo, actualizado y del cual nos va a contar un poquito más mi gran amiga Alejandra González, que siempre me acompaña acá en las iniciativas de ADIPA. Dale, Ale, vamos con todo. Vamos rapidito por el tiempo. Hola, ¿cómo están a todos? Buenas noches. Bueno, complementando un poco lo que señalaba Marce, que ha planteado, y es importante decir, ¿cierto?, que la educación emocional entonces no es un complemento opcional, sino que viene a ser una necesidad que es para ayudar al bienestar de las y los estudiantes. Entonces, el aprender a reconocer lo que sentimos, ponerlo en palabras, comprenderlo y gestionarlo de una manera
saludable es tan importante entonces como aprender a leer, como aprender a sumar. Y al igual que cualquier otro aprendizaje, se requiere tiempo, se requiere práctica y sobre todo modelos a seguir, ¿ya? Por lo tanto, los adultos, en este caso, tenemos un papel sumamente importante. No podemos esperar, como has dicho tú bien, Marce, es cierto, que un niño gestione por sí solo emociones que a veces ni siquiera los adultos sabemos manejar dentro del aula. Entonces la corregulación viene a ser ese puente, ¿ya? Cuando un niño no puede calmarse por sí mismo, el adulto con la presencia, con un gesto, con la voz, eh, le presta en el fondo, o le prestamos a los niños, a las niñas, nuestras propias herramientas de regulación hasta que él pueda tener las propias, ¿ya? Esto significa de que mientras ayudamos a los niños a desarrollar sus propias habilidades emocionales, nosotros como adultos necesitamos fortalecer las nuestras. No basta con enseñar a respirar profundo, no basta con ayudarlo a contar hasta 10, si nosotros mismos a veces perdemos la calma frente a algunas situaciones. Los niños en general aprenden más de lo que ven, de lo que escuchan, y nuestras reacciones en ese sentido vienen a ser un espejo. Entonces, en el fondo, educar emocionalmente es relevante y esto se hace en equipo. No podemos, no es solo labor del padre, no es solo labor del profesor de aula, sino que de toda una comunidad. Y los niños aprenden con nuestro acompañamiento y nosotros podemos acompañar bien cuando cuidamos nuestra propia regulación. ¿Ya? Entonces, mientras ellos van desarrollando esas habilidades, nosotros le damos más apoyo. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Entonces, cuando hablamos de acompañar a un estudiante, no podemos quedarnos solo en eso que hace o cómo se comporta, sino que tenemos que considerar entonces que detrás de cada acción hay una historia, hay un estado emocional y hay un entorno que influye detrás de esa persona y que influye en lo que puede estar haciendo, ¿no?, en ese momento. Por eso, los planes de acompañamiento emocional, los PAEC, no son listas de estrategias o de protocolos de actuación, no son tips, sino que de alguna manera es una forma de mirar, de acompañar, que parte reconociendo que la conducta no hay que entenderla de manera aislada, sino que se da en una interacción con un entorno. Y es aquí en donde la raíz del PAEC, en donde el núcleo del PAEC se basa en modelos contextuales como el apoyo conductual positivo. Ya viene a ser como la raíz, ¿cierto? Desde donde se basa. Y el apoyo conductual positivo señala, en esencia, que las conductas que son esperadas o conductas desafiantes vienen a ser una respuesta a algo, a una necesidad no satisfecha, a un entorno poco predecible, a una experiencia sensorial intensa o a otras cosas que puedan estar sucediendo tanto internamente por la propia vulnerabilidad como por esa vulnerabilidad puesta en un entorno en particular. Entonces, este modelo, ¿qué es lo que nos invita? Nos invita a dejar atrás, ¿cierto?, la mirada como patológica, que suele culpar o suele etiquetar, y empezar a mirar de manera mucho más comprensiva, más amplia, y que es en el fondo entender el por qué ocurre algo, ¿ya? Y qué podemos hacer para que la persona con la que nosotros nos estamos relacionando, en este caso niños dentro del espectro autista en la escuela, cuenten con condiciones que sean necesarias para sentirse seguros, para sentirse calmados. Por eso, en el fondo, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a mirar el PAEC no como un documento técnico, como decías tú, Marce, ¿cierto?, que tenemos que cumplir. No es solo un documento que se exige hoy en día, ¿ya? Y que es algo esencial en todas las comunidades educativas, no solamente en las COMPIE, sino que vamos a mirar como una herramienta que se nutre del apoyo conductual positivo para que nosotros podamos construir entonces entornos mucho más amables para las personas autistas. Y esto es porque cuando nosotros entendemos el contexto, no solo vamos a poder transformar la conducta, sino que también vamos a poder transformar la experiencia emocional del estudiante y la sensación de pertenencia, ¿ya? Porque me voy a sentir visto, porque me voy a sentir acompañado, por lo tanto mi sensación como persona es mucho más gratificante en los entornos escolares, que es lo que no pasa hoy en día muchas veces. Entonces, el apoyo conductual positivo nos da un marco para poder acompañar las conductas desafiantes desde la interacción entre la persona y el entorno. Por lo tanto, lo que busca no es corregir al estudiante, sino que lo que va a hacer es generar condiciones para que se prevenga el malestar y enseñar habilidades útiles para la persona, ¿ya? Entonces,
Este método, estas estrategias nos van a ayudar a mirar tres cosas al mismo tiempo. Por un lado, cuáles son las necesidades y las fortalezas de las personas, que eso lo vemos, que están en los PAEC, por ejemplo. Por otro lado, las características del contexto que a veces pueden favorecer o pueden dificultar el bienestar de la persona, y qué estrategias nosotros podemos implementar desde el entorno y también hacia la persona, que es el desarrollar ciertas habilidades que a lo mejor necesita para tener una interacción más armónica con el entorno. Entonces, en el fondo no busca cambiar a la persona, sino que busca adaptar el entorno, dar apoyos, dar herramientas para que se vincule mejor. Y el PAEC en el fondo toma esa idea y la convierte en un plan que es claro, que es personalizado y que está pensado para que funcione en el día a día con la persona. ¿Ya? Por eso las estrategias generales no funcionan, porque esto implica un análisis individual, porque cada persona va a responder distinto a los estímulos, no respondemos todos de manera igual. Entonces, un poco contar que esta estrategia, ¿cierto? Obviamente implica un análisis del comportamiento y desde ahí que el origen, ¿cierto? Es que utiliza los principios del ABA, del análisis conductual aplicado, que en el fondo estudia cómo las conductas se van aprendiendo y cómo se van reforzando a través de consecuencias, sean positivas o negativas. Sin embargo, a diferencia de enfoques que son mucho más tradicionales, que ponen el foco en eliminar las conductas a través de castigos, por ejemplo, el apoyo conductual positivo es una evolución a ese modelo mucho más humana, mucho más respetuosa, que de alguna manera busca apoyar en situaciones desafiantes, especialmente con personas que requieren apoyos más significativos, ¿ya? Eh, ahora, las llamadas conductas desafiantes no son simples, no es visto como simples problemas de comportamiento, sino que en el fondo la mirada que se tiene es que es una respuesta adaptativa frente a un contexto, a un entorno, ¿cierto?, que no siempre responde de manera adecuada a las necesidades. Es decir, conductas como gritar, como golpear o como aislarse, ¿cierto?, no necesariamente son vistas como conductas de oposición, que es lo que muchas veces escuchamos, ¿cierto? Que el niño es oposicionista desafiante, sino que es una forma de comunicación frente a una o sobrecarga emocional, o una necesidad que no ha sido satisfecha, o a un malestar interno, o a una barrera que está puesta desde el entorno. Entonces, este enfoque tiene tres pilares que son fundamentales y que es primero la evaluación funcional de la conducta, ¿cierto? Que es identificar cuáles son los antecedentes, cuál es la conducta que observamos y qué es lo que pasa después. Está basada en intervenciones que sean preventivas y proactivas y tiene un enfoque que es ecológico sistémico, es decir, que busca identificar todos los factores que están alrededor de esa conducta, el espacio físico, cómo son las relaciones con su entorno, con los pares, con la familia, eh, cómo es la cultura institucional de la escuela en donde está ese niño, ¿cierto? Y lo que busca finalmente, más que erradicar conducta, es mejorar la calidad de vida, porque de alguna manera, si yo pongo el foco en darle ciertas herramientas, en enseñar otras habilidades, en acompañarlo emocionalmente, obviamente el bienestar general va a mejorar de la persona. Entonces el foco no es solo la conducta, sino que mejorar la vida completa de la persona. Por otro lado, ¿cierto? El apoyo conductual positivo es un modelo que es contextual. Entonces, eh, entiende que la conducta va a surgir a partir de la interacción, ¿cierto?, de factores individuales, es decir, habilidades, características propias, sensibilidades, necesidades, factores vulnerables en la persona. También identifica cuáles son los factores del entorno, como el espacio físico, ¿cierto? La forma en que se presentan las tareas, la manera en que nos comunicamos, la predictibilidad, el nivel de ruido, y por otro lado, cómo es la calidad de los vínculos también, de quienes acompañan a ese estudiante, las oportunidades de participación que tienen, y también las sensaciones de seguridad y pertenencia que tienen en un entorno educativo. Entonces, si nos vamos un poco, ¿cierto?, como más hacia las estrategias, eh, el PAEC en sí mismo toma estas bases, ¿cierto?, y las convierte en un plan que describe, ¿cierto?, cómo prevenir, cómo acompañar y cómo responder, ¿cierto?, frente a situaciones emocionalmente desafiantes en cada estudiante.
no se queda en protocolos generales, sino que lo que busca es personalizar el apoyo para que sea coherente con la persona y con las necesidades de esa persona en particular. Entonces, en resumen, el apoyo conductual positivo nos da una mirada, nos da un marco ético también, y el PAEC lo que nos da es que es una herramienta práctica para poder llevar a cabo ese plan que está basado, ¿cierto?, en este modelo. Ahora la mayoría, ¿cierto?, de nosotros hemos tenido cercanía, ¿cierto?, con niños o niñas y hemos escuchado hablar de las conductas desafiantes, ¿cierto?, o de estudiantes que presentan desregulación emocional. Y en general, ¿cierto?, como familias, como profesionales, siempre se nos forma para ir controlando o para corregir o para reducir estas conductas lo más rápido posible. Y en ese camino, sin quererlo, muchas veces podemos terminar algo, olvidando algo que es súper fundamental, y es que toda conducta es una forma de comunicación, ¿cierto? Y que detrás de lo que alguien hace o deja de hacer, hay una necesidad, hay una manera distinta de entender la realidad, hay una dificultad a lo mejor para expresar lo que siento, lo que necesita. Entonces, este modelo nos enseña, nos ayuda a dejar de centrarnos en el problema, en lo que no funciona y nos invita, ¿cierto?, a mirar a la persona de manera completa, ¿ya? Y esto es muy relevante cuando nosotros trabajamos con neurodivergencia o con personas que tienen un perfil sensorial distinto, personas que muchas veces han sido mal interpretadas, ¿cierto?, etiquetadas o castigadas o invisibilizadas por no responder a códigos normativos, ¿ya? Entonces la idea que nosotros tenemos que tener siempre es que en vez de preguntarnos cómo hago para que un niño deje de portarse mal o deje de tener estas conductas que nos preocupan, ¿cierto?, nos tenemos que preguntar qué está queriendo decir con esto que hace, qué condiciones del entorno entonces pueden estar generando el malestar, qué apoyos necesita la persona para poder participar, para poder aprender o simplemente también para sentirse bien. Y ese es el corazón del apoyo conductual positivo y también del PAEC, ¿ya? Ahora, en cuanto a errores en la respuesta de las conductas desafiantes, bueno, errores cometemos mucho y de los errores también vamos aprendiendo. Y esto ha sido un camino, ¿cierto? El cómo nosotros hemos ido acompañando de manera más sensible a personas neurodivergentes y hemos llegado, ¿cierto?, a una respuesta en donde nosotros nos comprometemos, nos involucramos en este camino y ya dejamos de ver, ¿cierto?, esta persona que tiene ciertas características y una conducta como algo de lo cual tenemos que nosotros resolver, ¿ya? Eh, Ahora, en cuanto a esto, ¿cierto? Estos errores que salen señalados ahí, ¿cierto? En el trabajo de estudiantes autistas y en general con cualquier niño, niña, adolescente, es fácil caer en miradas como o prácticas que muchas veces no van a ayudar a resolver en el fondo lo que está pasando. Y una de esas cosas, ¿cierto?, es que muchas veces hemos visto que se tiende a atribuir maldad a la conducta y es pensar, ¿cierto?, muchas veces que el niño hace lo que hace, por ejemplo, para molestar, y eso desde el apoyo conductual positivo y desde el PAE, lo que nosotros entendemos es que no hay maldad, sino que hay una necesidad muchas veces que no se ha podido expresar de otra manera, ¿ya? O lo otro, interpretar la conducta como una forma de manipulación. Y en el fondo ahí tenemos que entender, ¿cierto?, que cuando etiquetamos como manipulador a un estudiante, lo que muchas veces estamos viendo es que ha encontrado esa conducta como la única forma que tiene para pedir ayuda o para comunicar algo o para decir que algo no le gusta. Y si nosotros lo vemos así, obviamente va a cambiar nuestra respuesta porque vamos a dejar de sancionar y lo que vamos a hacer es acompañar. Por otro lado, ¿cierto?, que muchas veces actuamos sin pensar el para qué, que eso es súper esencial en este modelo, que nosotros no tenemos que centrarnos solo en quitar la conducta, sino que tenemos que preguntarnos para qué le sirve esa conducta a ese estudiante. ¿Le sirve para pedir algo? ¿Le sirve para manifestar un malestar? ¿Le sirve para evitar algo? ¿Y qué está intentando conseguir o evitar? Y de esa manera nosotros vamos a poder dar una respuesta mucho más adecuada y también le vamos a poder enseñar una conducta alternativa distinta a lo que está haciendo para evitar o pedir aquello que nosotros hemos identificado. Por otro lado, ¿cierto?, el culpabilizar a otro, y es que a veces nosotros pensamos que el problema está en la familia o que está en el niño, cuando en realidad todos formamos parte, ¿cierto?, de ese entorno y todos podemos jugar un papel que muchas veces nosotros mismos estamos incrementando algunas conductas, reforzando conductas de una manera inadecuada y no nos estamos dando cuenta. Entonces, cambiar el contexto puede ser tan importante como enseñar una nueva habilidad.
no podemos centrarnos solamente en enseñar habilidades, en llenar a los niños de terapias, de acompañamiento, sino que cuáles son aquellas cosas que nosotros como entorno debemos cambiar y que van a ser tan importantes como lo otro, que es la enseñanza de esa habilidad alternativa. Por otro lado, ¿cierto? El tener estrategias que sean aisladas y con poca coordinación, porque si todos los adultos actuamos de manera distinta con un niño, el estudiante obviamente va a recibir mensajes que son contradictorios. Entonces el PAE busca justamente lo contrario, el tener acuerdos claros, compartidos, para que el acompañamiento sea coherente y para que se pueda de alguna manera avanzar. Lo otro, el no analizar, ¿cierto?, la función del comportamiento, que es la forma, lo que vemos, y solamente ver esta punta del iceberg, como decía Marce, y que de alguna manera la función es aquello que busca o que evita, y es lo que nos va a ayudar a decidir cuáles son los apoyos que nosotros podemos ofrecer. Entonces, en un contexto que no responda a las necesidades, la persona lo que va a hacer es que va a aprender conductas que sí le funcionan, y generalmente nosotros las vamos a catalogar como problemas o trastornos conductuales. Y finalmente, para el niño, lo que es una forma de comunicación que a lo mejor no nos estamos dando cuenta. Por otro lado, ¿cierto? El medir con un doble estándar, que a veces lo que llamamos desafiante, a algo lo estamos llamando desafiante solo porque lo está manifestando un niño autista, aunque el mismo comportamiento lo pueden a lo mejor tener otros niños que son también de la edad. O esto que decía Marce, tú, ¿cierto? De que una conducta o una manifestación emocional la empezamos a catalogar todo como una desregulación porque es un llanto, y no nos estamos dando cuenta que es una conducta adaptativa, que es una conducta natural y que tenemos todas las personas para manifestar legítimamente nuestras emociones. Y por otro lado, ¿cierto? El no dar seguimiento a los acompañamientos, y que esto en realidad no nos sirve, porque de nada sirve nosotros crear un plan, crear un PAE, si no revisamos el cómo está funcionando. Entonces, de alguna manera hay que verlo como un documento vivo, ¿cierto? Que se va evaluando, se va ajustando y se va mejorando de manera continua en la medida que nosotros vayamos observando y vayamos comprobando que aquellas estrategias que nosotros estamos utilizando no sean útiles. Y eso, bueno, eso en general como errores que nosotros vamos viendo, y bueno, hay mucho contenido en relación a esto. El apoyo conductual positivo tiene una metodología, tiene cosas que nosotros debemos aprender para poder aplicarlo bien. Y obviamente, si nosotros lo aprendemos bien, vamos a poder hacer planes de acompañamiento emocional y conductual, que son los PAE, de manera mucho más completa, y que es lo que nosotros hemos visto en algunos colegios, que todavía falta identificar muchas cosas, todavía faltan los planes de seguimiento, ya que yo creo que eso está bien al debe. No sé, Marcelo, qué has visto tú, pero cuando yo veo PAEC, hay mucho de lo que hay pasa en el ahora, pero hay poca planificación hacia adelante y de cómo nosotros vamos a ir observando. Y el apoyo conductual positivo nos entrega eso. Entonces, si lo aprendemos como una herramienta, nos puede servir muchísimo para robustecer lo que se está haciendo hoy en día. Pero como dices tú, Marce, la inclusión como no es un fin, sino que siempre es un proceso y siempre tiene posibilidades de mejora. Así que creo que esta herramienta que nosotros vamos a tratar de complementar, y nosotros desde la experiencia que hemos tenido con ella y tomarse como creadora de ese PAE, la idea es poder contribuir para que cada vez más se vaya aplicando de una manera mucho más concreta, ¿cierto? Más práctica, y que no se quede archivada o en un drive, ¿ya? Eso, gracias. Muchas gracias, Ale. Efectivamente, estamos en un proceso recién de implementación. Estamos de a poquito cambiando culturas para una cultura mucho más respetuosa y donde no hayan dos veredas, sino que estemos todos en la misma. Pedirle a Karin que abra el chat por si quieren dejar saludos entre ellas, y yo creo que alcanzamos unas 3 preguntitas que ella va a ir regulando para poder acompañar, y en el chat nos dejamos los respectivos saludos entre todas, si hay algún tipo de enlace que quieren compartir. Eh, Muchísimas gracias por la atención y a no desistir nunca. Los procesos educativos inclusivos son procesos lentos, son procesos que requieren de mucho compromiso, de mucho ímpetu, pero que vale la pena pasar por ellos, y así uno va aprendiendo. Así que también muchas gracias a la comunidad autista, que ha hecho tanto por nuestro país, por mejorar las condiciones de vida, no solamente de los chicos autistas, sino que de los neurodivergentes en general, y que ha liderado la implementación de políticas públicas
de manera muy exigente como debe ser, porque estamos hablando de vidas que se truncan si no tienen espacios educativos respetuosos y sensibles. Karim, vamos a algunas preguntitas si tú quieres, unas 3, yo creo que estará bien. Vamos nomás, sí, por temas de tiempo yo creo que no vamos a Sí, alcanzar a más de 3, si no las voy a tener acá 3, sí, hasta hasta la las hora 12. del... Sí, 3 y nos vamos. Ya, Vamos a gracias. entonces darle la palabra a estas 3 personitas que tienen la mano levantada. Desde ya les pido disculpas a quienes no les podamos responder sus preguntas. Entendamos que es solo por tema de tiempo, no por tema de disposición. Vamos a partir con Safka, que levantó la mano. Safka. Hola, ¿cómo están? Hola. La pregunta- Ya, además que una pregunta, esto es una experiencia porque yo, bueno, mi nombre es Sapka, yo no sé, yo no tengo autismo, pero sí tengo discapacidad intelectual leve. Yo sé trabajar con niños con autismo de nivel 1, 2, 3, porque yo estuve trabajando hace un tiempo, hace como 2 meses y medio, hace como 3 meses en un colegio subancianado, Ujú, que tenía el programa de inclusión escolar. De los 29 niños que tenía 7 con autismo y uno era como el de nivel 3 más severo, o donde no hablaba, ujú, y tenía ujú, tres ujú, diagnósticos. ujú, ujú. Tenía déficit intelectual, apraxia del habla, que también se puede ver en el autismo, y Tal autismo cual. y pensé que nivel 3. Porque la apraxia del habla también lo trabajé con niños de jardín infantil que donde no hablaba. Ujú, Ya, esta experiencia fue que un día lunes uno de mis estudiantes se desreguló emocionalmente. Fue como el cambio de rutina que tenía. No estaba la ajá, profe, había cambio de profe, cambio de asistente, como que se desreguló. En la mañana, en la tardecita estaba bien y después ya a la última hora se desreguló. Yo con la profe no sabíamos qué hacer, entonces hicimos el llamado SOS. El llamado SOS es cuando vienen los profesionales a acudir a la sala de a aula la sala. a ver qué es lo que pasa, qué pasó en realidad, cómo intervenir en esta situación. Y decía, José, cálmese. Dije, José, soy la tía. Y la profe y el José le gusta como ayudar. Entonces la profe no dejó que el José ocupara el computador. Ese fue a lo que se desreguló. Entonces dije, tía, realicemos el llamado SOS para que los profesores vengan a la sala de aula a acudir, a ver qué pasó. Y ahí los profesores han llamado a los papás que lo vengan a buscar. Ujú. Eso fue como mi experiencia. Mu- ¿Qué pasó? Muchas gracias. Yo creo que, Safka, tú identificaste muy bien que siempre pasa por algo. ¿Ya? Sí, Ahora, agradecerte el cómo tú lo explicaste con mucho respeto. Eso es lo que estamos esperando que todos y todas hagamos. Así que muchísimas gracias por tu aporte y te deseo que puedas seguir trabajando con personas autistas. Ojalá que se te dé la oportunidad. ¿Ya? Un sí. besito. Gracias. Gracias. Vamos a la siguiente. Gracias, Safka. Gracias, Marce. Vamos a pasar a Anayara. Anayara Rojas, que levantó la manita. Hola, ¿me escucha? Te escucho Perfecto. súper bien. Buenas noches. Yo tengo una pregunta relacionada con cuando propiamente tal es una desregulación. Por lo que tengo entendido, hay etapas. La etapa propiamente de la desregulación, ¿hay algún periodo de tiempo definido? ¿Puede ser No, superior a 1 hora, 2 horas? mira, yo con Ale no trabajamos desde el modelo de las etapas. El modelo de las etapas corresponde al protocolo DEC, ya que es un protocolo distinto al protocolo del PAEC, ya. Porque las etapas en general son tan fluctuantes y tan dinámicas. Lo que sí podemos saber es que hay un precursor, que es una conducta de malestar previa que nosotros visualizamos y podemos ver que, es lo, que va a venir una desregulación y esa regulación puede durar un día completo, ya no necesariamente dura 1 hora, 2 horas, a lo mejor dura mucho más o dura toda una jornada, pero no está definido el tiempo. Por lo tanto, lo de las etapas tiene que ver más bien con los apoyos que con la forma y la fisonomía de la conducta. ¿Qué apoyo requiere? Por ejemplo, si está en una situación de precursor, requiere que retiremos el apoyo. No sé qué te sorprende, Ainara, que lo has tirado varias veces.
¿Te sorprende que nosotros no miremos la etapa? La etapa es No, del no, me protocolo DEC. sorprende que está, sí, pues efectivamente está el DEC y el PAEC. Son cosas Y distintas. lo que sí, que en ambos casos se pueden igual utilizar, o por lo menos donde yo trabajo lo utilizan según niveles de apoyo, según si el alumno te presenta diagnóstico, las conductas. Entonces, como no sabía, había visto lo de las etapas, pero no sabía que iba que solo estaba para una parte, por decir así, que desde un El, modelo. sí, el PAEC tiene un modelo, tiene un eje reactivo que te dice cómo proceder respecto de un estudiante autista que tiene una conducta socialmente problemática o situación emocionalmente desafiante o una regulación propiamente tal. Eso es el PAEC, que el PAEC no trabaja por etapas, sino que en el fondo te dice cómo tener que reaccionar para poder acompañar a ese niño. El DEC es un protocolo administrativo que implica cuáles son los conductos a seguir dentro de la comunidad educativa, quién va a llamar a la mamá, quiénes van a ser las personas que se van a hacer cargo del suceso, cuándo se tiene que retirar de la escuela. Por lo tanto, la idea es que no lleguemos a utilizar el protocolo DEC. No estoy diciendo que no puede que lo utilicemos, pero ojalá que logremos resolver la problemática, el desafío, la situación dentro de los ejes reactivos que tenemos como dentro del PAEC. ¿Me explico? Por lo tanto, las etapas tienen que ver con un carácter más descriptivo. Mira, está iniciando la desregulación, está la desregulación propiamente tal y después viene la calma. Pero yo veo en la práctica cotidiana que a veces no llego a la calma, ¿ya? Sino que en el fondo estoy mucho rato en la desregulación, mucho tiempo, llamo a una familia para que pueda volver a la calma el chico, pero yo no me hago cargo dentro de la escuela de ese estado de calma. Por lo tanto, a mí en lo personal me confunden las etapas descritas, porque me parece que no son tan estructuradas. Eh, Nosotros con Ale no trabajamos respecto a las etapas, sino que describimos la conducta. Es una conducta previa a una regulación, se desreguló y después cómo llega un equilibrio, que es más o menos 1, 2 y 3. Pero son dos dispositivos que tienen propósitos distintos, ¿ya? ¿Qué pasa si el alumno llega desregulado? Bueno, si llega desregulado, tenemos que hacer un análisis contextual de por qué llega desregulado. No podría decir, mira, si llega desregulado, hace tal cosa. Lo que sí podría sugerir, antes de ir a la próxima pregunta, es que cuando llega un niño desregulado, no hay que demandar, es decir, hay que retirar la demanda, lo mismo que haría si se hubiese desregulado después del recreo. Cuando un chico está generando precursores de una desregulación, es decir, precursores de malestar significativo, yo no puedo seguir demandando académicamente ni socialmente. Y lo que hago es acompañar y corregular. Y ahí hay una definición. Yo no puedo dejar que siga la conducta. Si llega desregulado, entonces retiro la demanda. Ahora, tenemos que analizar por qué llega desregulado y eso implica un enfoque ecológico. Determinar de qué manera los factores del entorno, el traslado, la familia, el sueño, la higiene del sueño, la alimentación, el uso del celular, pudiese estar interfiriendo con el bienestar del estudiante. ¿Ya? Vale, vale, Inaria. Creo que vamos a una pregunta más y el resto, bueno, los invitamos a seguir nuestros cursos y también hay mucho material en ADIPA que hemos ido levantando, tanto nosotras con Alejandra como otros equipos que trabajan en autismo súper destacados que también están en ADIPA. Vamos a pasar a la Creo última que pregunta última entonces pregunta, sí, de Mariela Zamora, que levantó la mano. Mariela, vale, ahí sí. Ahí sí, sí, Ahí sí. te escucho. Hola, hola. Mira, yo quisiera hacer una pregunta práctica. Como dentro del modelo del apoyo conductual positivo, por ejemplo, ¿qué estrategia uno podría utilizar frente a una conducta de regulación de un chico autista que busca generar presiones, apoyos corporales, apretar fuerte, tomar pelo? ¿Qué se espera de parte del adulto que corregula en ese momento para esa situación?
mantener al niño presionando, tratar de quitarle las manos sin dañarlo, que cuesta porque son niños que tienen mucha fuerza. En mi caso hablo de un niño de 12 años que mide 1,70 m y pesa 70 kilos. Entonces, ¿qué se hace frente a esas situaciones como algo práctico? ¿Cómo hacemos para que él suelte, para que no se dañe él y no dañe al adulto al que está presionando? Ale, Sí. A ver, como desde el modelo, como me preguntaste del modelo, te voy a contestar desde el modelo para que se entienda un poquito más, aunque no alcanzamos a verlo para nada en profundidad, ¿cierto? Lo primero que nosotros tendríamos que ver desde esta mirada, ¿cierto? Es entender la función, ¿cierto? De esa conducta, ¿cierto? ¿Por qué el niño está apretando? ¿Por qué busca aplastar, ¿cierto? Porque las respuestas pueden ser diversas ante eso. Y en general, lo que vemos, no conocemos el caso, ¿cierto? Pero muchas veces los chicos lo que vemos es que estas conductas están relacionadas con búsqueda de estimulación propioceptiva, que se llama, como de búsqueda de necesidad de presión profunda, ¿verdad? Con el cuerpo y que muchas veces tiene una función para autorregularse. Entonces, obviamente, frente a estas conductas, lo que menos tenemos que hacer es prohibirla o castigarla, y lo que vamos a hacer y vamos a buscar a lo mejor con un terapeuta ocupacional para visualizar si efectivamente hay un tema propioceptivo, es que vamos a buscar entonces enseñar una estrategia alternativa o una conducta alternativa segura que cumpla la misma función de lo que está haciendo, ¿ya? Algo que apretar, ¿cierto? O a lo mejor busca un abrazo, ¿cierto? Y nosotros vamos a poder utilizar alternativas sensoriales que podemos disponer como cojines pesados, las mantas con peso, los chalecos, los rodillos, las pelotas o cosas que le ayuden a esa búsqueda sensorial si es que esta fuese la función. Por eso es importante la función, por eso no te puedo dar una respuesta en particular, porque lo que invita a este modelo es justamente a observar, primero, en qué momentos ocurre, ¿ya? Ocurre cuando está más ansioso, ocurre cuando está sobreestimulado, ocurre frente a ciertas personas, frente a ciertas demandas o frente a ciertas situaciones o frente a ciertos estímulos del ambiente. Entonces tendríamos que determinar primero desde una evaluación cuál es el contexto en que se da esa conducta en particular. Ahí es donde viene el antecedente, conducta y consecuencia, para ver en qué situaciones se repite y hacer esta observación más global. Y desde ahí, ¿cierto? Si yo compruebo mi hipótesis que tiene que ver con algo sensorial, voy a ofrecer estrategias alternativas de mitigación, ¿cierto? Y también le puedo enseñar alternativas como a lo mejor él puede buscar formas de comunicar también qué es lo que está necesitando, porque a lo mejor si necesita un abrazo fuerte, en vez de tirarse encima mío, le voy a decir que me muestre una imagen, si es que no tiene lenguaje verbal, que me esté diciendo que lo que necesita es que yo lo abrace o necesita algo que lo calme. Y por otro lado, ¿cierto? Desde este mismo modelo vamos a tener que ajustar si es que identificamos cuáles son esos gatillantes. Si nosotros identificamos qué es lo que gatilla esa búsqueda sensorial en él, por ejemplo, mucha estimulación ambiental de ruido, nosotros vamos entonces tener que ajustar ese entorno, ya sea tratando de disminuir esa carga sensorial o sacándolo, ¿cierto?, del aula si es que es algo que le beneficia. Y de alguna manera también nosotros tenemos que reforzar esas habilidades que le vamos a ir enseñando de manera positiva. Si nosotros le vamos a enseñar a mostrar de una manera alternativa esa necesidad, nosotros vamos a tener que responder a esa conducta dándole eso que está necesitando, ¿ya? Por lo tanto, desde ahí Ok. es donde se toma, ¿cierto?, desde el modelo más conductual estos refuerzos, pero siempre identificando no solamente la función, sino que cuáles son aquellos gatillantes que pueden estar detrás de esa conducta que tú estás observando, ¿ya? Porque nunca es de la nada. Lo que pasa es que uno a veces no alcanza a darse cuenta. Siempre hay una sensación interna o hay algo externo que lo gatilló. Y nuestro rol en el fondo, y lo que yo te invitaría a mirar, es en qué situaciones son las que se producen para poder entonces dar el apoyo que están necesitando, ¿sí? No hay Ok. una respuesta general, sino que más bien Vale. Muy mirar. amable. Gracias. han preguntado, Ale, antes de cerrar, si vamos a volver a dar el curso de apoyo conductual positivo para contexto educativo. Sí, lo vamos a volver a dar. Vienen 2 cursos todavía. Viene el curso de PAE que vamos a empezar la próxima semana. Después viene uno de batería evaluativa en autismo, quizás posteriormente, porque estamos haciendo un curso al mes. Entonces, no sé en qué mes se va a agendar el apoyo conductual positivo de nuevo.
Cualquier cosa que necesiten pueden escribir a soporte@dipa.cl o soporte@dipa.mx, creo. Y Karin, te devuelvo el seminario para que tú puedas hacer el sorteo e informar a las participantes de cualquier cosa más de soporte de ADIPA. Muchísimas gracias a todos y todas. Un abrazo, no desistir. Gracias, Ale. Gracias, Karin. Un besito y un beso enorme a la comunidad autista que siempre nos acompaña y a los profesores y profesoras que hacen grandes esfuerzos por sacar a los chicos y chicas adelante. Muchísimas gracias por ese compromiso. Muchas Gracias. gracias. Buenas tardes. Gracias, Marce. Gracias, Ale. Se Gracias. pasaron. Increíble los seminarios, como siempre. Mencionan Rosa, cortita, a Vania Pavés, que estuvo ahí dando información sobre cómo pueden sacar recursos e información de la plataforma de ADIPA. Muchas gracias, Vania. Y con esto vamos a dejar cerrada la grabación. Ahí vamos.